Queremos ahora darle la bienvenida al 2 veces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, que ha tenido la deferencia de contactarse con nosotros en este mediodía. ¿Cómo le va, presidente? Gracias por su tiempo. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá estamos en estas horas de reflexión, de recuerdos, yo no diría de análisis, porque eso vendrá con el tiempo, pero frente a una vida que, en mi caso, es coetánea. Él estaba por cumplir 90 años, yo lo cumpliré el 6 de enero, de modo que son 70 años en los cuales de un modo u otro hemos estado. Normalmente en campos opuestos de la vida política, porque él empieza en el Partido Nacional, ¿Verdad? luego pasa en el efluvio de la Revolución Cubana de los años 60 a la guerrilla. Ahí estamos enfrentados, sin conocernos, porque no nos conocíamos, éramos enemigos, porque estábamos en medio de una guerra. Luego caen presos, después vendrá la dictadura nos aproxima a todos en la búsqueda de las libertades, y luego, bueno, viene la etapa de la recuperación democrática, ahí la amnistía, en virtud de la cual él y los otros tupamaros salen a la libertad, se incorporan a la vida política, en el frente con mucha polémica, porque el propio general Sereñi, en fin, tuvo muchas, digamos, acciones políticas para incorporarlo, grandes debates, Juan Pablo Terra, batalla, e incluso se separan, porque todavía estaba vivo el recuerdo de un movimiento que había sido violento, ¿no? Entonces, pero en el 90 ya se incorpora, y en el 95 sale diputado, y ahí empieza el Mujica distinto, ¿no? Un diputado que iba en motoneta y pantalón vaquero. Entonces, bueno, hasta el frente, hasta el momento, los señores del frente eran iguales que nosotros, el cuello corbata, un circunspecto general caballeresco como Sereni, el doctor Vázquez, en fin, toda gente. Pero aparece este personaje que se vestía distinto, actuaba distinto, vivía distinto, porque vivía en esa modesta chacra tan particular. Entonces, y ahí empieza la historia que termina la presidencia y en la construcción de una figura que trasciende la frontera, ¿no? Y ahí ya el hombre de carne y hueso pasa a la categoría del mito, porque hoy ya es una figura prácticamente mitológica. Pero en los últimos años tuvimos una gran cercanía a nosotros, y eso creo que es interesante señalarlo. Nos fuimos juntos del Senado, no por casualidad, sino porque quisimos ambos dar un mensaje. No era usual que hubiera dos expresidentes en el Senado, eso Sí. no tenía precedente. Entonces, la salida en conjunto fue un episodio que justamente procuramos para mostrar, sobre todo la generación nueva, de gente que pensamos distinto, que tenemos vidas diferentes, trayectorias políticas muy encontradas, en la vida democrática y republicana convivimos, podemos hablar, podemos dialogar. Y en el caso, hasta ser colegas amistosos, como fui. Hasta hicimos un libro de diálogo juntos, ¿verdad? Fuimos a Buenos Aires con el libro, en donde parecíamos dinosaurios, porque en la confrontada política argentina no pasa por la imaginación de nadie dos presidentes viajando para presentar un libro de diálogos comunes, ¿no? Todo lo que esta ha sido una etapa grata creo que para ambos. Él disfrutaba de eso y yo también. Y bueno, hace muy poquitos días, el 27 de marzo, hicimos una recordación de los 40 años de democracia Sí. en la casa del Partido Colorado, episodio inédito, la casa de un partido político, presidente de la República, los expresidentes. Bueno, creo que fue un episodio muy importante, muy señalado, y ahí queda esa foto y queda ahí nuestro último abrazo para el recuerdo.
Sanguinetti, de alguna manera usted también fue una persona clave en la vida de José Mujica cuando asume en 1985 y ordena la liberación de los presos políticos, entre ellos Mujica. Un año muy complicado donde la sociedad todavía tenía miedo porque veníamos de una dictadura cívico-militar de varios años, más de 10 años de dictadura. ¿Entiende usted que de forma quizás indirecta fue una persona clave allí en la vida y en este comienzo político partidario de José Mujica? Yo diría que a partir de allí, porque entendamos, no, el movimiento Tupamaro, el gran líder había sido Raúl Sandí. En la vida guerrillera, por decirlo de algún modo, en la acción militar, fueron, digamos, Fernández Huidobro y Amodio, ¿no? O sea, los más relevantes. La figura de Mujica justamente empieza a crecer en la vida cívica, en la vida política, ¿no? ¿Verdad? Eh, hasta entonces él no era el conductor, por decirlo de algún modo. Él va creciendo después y va creciendo con esa particularidad, ¿no? Que lo va caracterizando. Y él, lo notable es la capacidad de rectificación, porque él, que le gustaba mucho el Quijote, como yo, había dicho, en la juventud uno face entuertos y la vejez es para desfacer entuertos, para, en fin, rehacer lo que uno desarregló. O sea, él tuvo esa gran capacidad de rectificación y fue muy importante, sin duda, tan importante como que llegó a la presidencia. Que él mismo, cuando asume, en el discurso, lo recuerdo perfectamente, dijo: ni a García Márquez, en sus mayores momentos de realismo mágico, se le hubiera ocurrido que yo pudiera ser presidente. Bueno, porque realmente no encajaba con la figura de un presidente. Y eso es parte de su figura mitológica, ¿no? La chacra, la perra, su modo de expresarse, su modo de vestirse. En fin, todo eso creo que contribuyó a esa cuestión. Y él tuvo esa capacidad directriz, digamos así, de llevar a posiciones moderadas, no solo a los tupamaros, a todo el frente. Porque entendamos, ¿no? Los últimos 5 años en el gobierno de Lacalle, él fue una figura importante. Cada vez que hubo un problema serio del gobierno, él estuvo para ayudar, no para pasar facturas. Presidente, muchas gracias por su tiempo, por su recuerdo hacia la figura de José Pepe Mujica. Hasta pronto. Bueno, gracias a ustedes. Un placer.